Hola. Fuerte. Bueno, en primer lugar, quiero daros la más sincera enhorabuena. Tiene muchísimo mérito haber llegado hasta aquí y tengáis el número que tengáis, lo habéis conseguido, así que muchas felicidades. Y en segundo lugar, quiero dar las gracias a Mir por invitarme por segundo año a dar esta charla. La di por primera vez el año pasado en Barcelona. La verdad es que venir a Madrid con tanta gente impone muchísimo, pero bueno, me hace mucha ilusión, así que vamos a empezar. Para empezar, nos pedían que definiéramos nuestra especialidad en una sola palabra. Pues igual que en años anteriores, ya se ha dicho la misma palabra en muchas charlas, yo creo que la palabra que mejor define cirugía general es resolutiva. Es una especialidad que resuelve problemas, curamos a la gente, resolvemos sus problemas con nuestras propias manos y lo vais a ir viendo a lo largo de la charla. Empezamos por puntos positivos. Bueno, el primer punto positivo es el mismo nombre de la especialidad, cirugía general y del aparato digestivo. Según el BOE, el especialista en cirugía general tiene competencias sobre las patologías del aparato digestivo, el sistema endocrino con la patología quirúrgica de tiroides, paratiroides, suprarrenales y la cirugía bariátrica, pared abdominal, mama, piel y partes blandas, retroperitoneo, la patología externa de cabeza y cuello y en los hospitales pequeños y no tan pequeños, la patología quirúrgica urgente que pertenece a otras especialidades quirúrgicas como podría ser urología, cirugía vascular o cirugía torácica. Y al ser una especialidad tan amplia que abarca tanta patología, esto nos convierte en una figura imprescindible del hospital. No se puede montar un hospital sin un cirujano general. Somos una figura que debe estar allí para que el hospital funcione. Y al ser una patología tan amplia, abarcamos tanta patología, yo creo que esto nos convierte en los cirujanos más completos. Y es que no solo tratamos además patología quirúrgica, sino que esto ya depende un poco del centro, pero manejamos mucha patología que no es quirúrgica, que es patología médica, lo que nos convierte en cirujanos y médicos. Dependiendo un poco del hospital, cirugía general va a manejar ictericias obstructivas, colangitis, pancreatitis, la fiebre postoperatoria, infecciones del sitio quirúrgico, una hipocalcemia que te aparece después de una cirugía del tiroides, incluso en las urgencias, dependiendo de si son guardias de puertas o no, vas a ver todo dolor abdominal que pase por el hospital, y un dolor abdominal puede ser una apendicitis o una colecistitis, pero también puede ser una infección de orina, puede ser un cólico nefrítico, puede ser un infarto de miocardio e incluso puede ser una neumonía, y todo esto nos llega a nuestras urgencias. Así que, ya haciendo frases al estilo José Balibrea, yo creo que ya no solo podemos decir que somos los cirujanos más completos, sino incluso los médicos más completos. Y es que no controlamos enfermedades, no somos como, por ejemplo, un endocrinólogo que tiene un paciente diabético con una diabetes súper mal controlada y que haces una mega combinación de antidiabéticos orales, insulina de acción rápida, insulina de acción lenta y le controlas la diabetes. No, a nosotros nos viene un paciente bariátrico con una diabetes súper mal controlada, le hacemos un bypass y no solo adelgaza, sino que además no tiene que tomar ningún otro fármaco antidiabético. Y esto evidentemente te da una grandísima satisfacción personal. Además, al tratar patología que el paciente realmente percibe, porque sí, tú puedes tener la tensión alta y esto te da mucho riesgo cardiovascular, pero realmente darte cuenta de que tienes la tensión alta, no siempre. Pero si tú vienes a urgencias con muchísimo dolor, vomitando, con fiebre, te operan y te vas a casa sano, te das cuenta de que realmente quien te ha atendido te ha curado. Y esto contribuye a crear una relación muy de tú a tú, una relación muy estrecha con los pacientes y se crea, la verdad, una relación muy bonita. Otro punto positivo es el trabajo en equipo. Además de que no puedes operar solo, siempre necesitarás la ayuda de tus compañeros. Tenemos muchísima relación con anestesia, con enfermería, con los celadores, con otras especialidades fuera del quirófano, como puede ser rayos, endoscopias, anatomía patológica, infecciosas, oncología, y dentro del quirófano con otras especialidades quirúrgicas cuando se trata de cirugía compleja, como puede ser con urología o con ginecología. Cirugía general es una especialidad que está en un avance constante. Se está avanzando no solo en el tema médico, sino también en el tema tecnológico, cirugía robótica, cirugía 3D, fluorescencia, todo esto está en un constante desarrollo, que es algo que a mí me parece también muy atractivo, y además existe una importante posibilidad de investigación, de publicar, de hacer la tesis, que esto ya veréis que de cara al currículum también es muy importante. Y bueno, si a pesar de todo esto seguís sin tenerlo claro, podemos remitirnos a la evidencia científica. Este es un artículo que se publicó en el British Medical Journal el año 2006. Los autores son médicos y cirujanos del Hospital Clínic de Barcelona y en él se concluye que los cirujanos son más altos y más guapos que los médicos. Así que bueno, ¿no? Tú lees esto en una revista seria
y te haces unas expectativas, pero bueno, luego la realidad siempre consigue superar la ficción. Puntos negativos. Bueno, el hecho de que sea una especialidad tan amplia implica que puede llegar a ser bastante difícil o incluso parecerte imposible llegar a dominarlo todo. Es una especialidad en la que tendrás que estudiar muchísimo, exigirá muchas horas no solo de práctica para manejar la técnica quirúrgica, sino de estudio y aún así muchas veces puede parecer casi imposible llegar a dominarlo. Jornada laboral, la guardia, la calidad de vida, todo va ligado. Si lo que queréis es un trabajo de 8 a 3, cirugía general no es vuestra especialidad. Nosotros sabemos cuándo entramos en el hospital, pero no sabemos cuándo salimos. Porque tú entras y por mucho que aparentemente tenga que ser una cirugía sencilla, los pacientes se complican. Y cuando a las 3 vienen y sustituyen a la enfermera, tú estás allí sin comer y ves como también viene el anestesista de guardia, sustituye al anestesista, allí se va todo el mundo menos el cirujano. Y si tú tenías un plan a las 5, mala suerte. Y evidentemente esto repercute en la calidad de vida. Luego, evidentemente es posible aprendes a gestionar el poco tiempo libre que tienes. Yo creo que incluso aprendes a aprovecharlo más que la gente que tiene mucho tiempo libre, pero bueno, es algo que se tiene que saber. Y las guardias son duras, en las guardias se duerme poco. Puedes haber tenido una guardia buenísima, que te llegue un perforado a las 2 de la mañana y ya no vas a dormir nada. Y esto ya dependiendo un poco de cómo esté montado el hospital. Si haces guardia de puertas, evidentemente ya la realidad es totalmente distinta. Y las guardias, diga lo que diga la ley, diga lo que diga la gente docente, etcétera, etcétera, en muchos sitios no se libran. Y como no las habrán librado tus residentes mayores y no las habrán librado tus adjuntos, no le vas a dar pena a nadie por muy poco que hayas dormido, con lo cual todo el mundo va a dar por asumido que tú te vas a quedar ahí, posguardia, a pesar de que hayas dormido muy poco. Pero bueno, en las guardias es donde más operamos y creedme que no creo que nadie quiera dejar de hacer guardias porque es donde más mano podemos hacer. Cuando tú operas un paciente, este paciente se convierte en tu paciente y es muy distinto operar a un chico sano de 18 años que a un señor de 80 que no solo tiene una neo, está malnutrido, sino que además es cardiópata y diabético. Tú puedes hacer una anastomosis técnicamente perfecta y que la anastomosis falle. Los pacientes se complican, los pacientes pueden ir mal a pesar de que tú lo hayas hecho todo bien. Y esto evidentemente pues, crea una frustración bastante importante y hay pacientes que mueren. No es una especialidad en la que los pacientes se vayan a su casa en general estupendos. Pueden complicarse y esto se tiene que saber, se tiene que aprender a manejar esta frustración. Y otra cosa es la competitividad. Un paciente que opero yo no lo operará uno de mis compañeros, con lo cual es otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, por último, las salidas laborales, aunque sinceramente creo que es algo que ahora mismo no tiene que preocuparos, porque dentro de 5 años todo puede haber cambiado muchísimo, pero bueno, por ahora por lo menos no es la especialidad con más salida laboral que hay. En cuanto a la residencia, bueno, aparte de rotar por las distintas unidades del servicio de cirugía general, que serán cirugía esofagogástrica, cirugía hepatobiliar y pancreática y en los centros que incluya el trasplante, cirugía endocrina, bariátrica y cirugía colorectal y proctología, también hay rotaciones, que esto depende un poco de cada centro, por otros servicios, como puede ser por UCI o por anestesia, por otras especialidades quirúrgicas, que como ya he comentado antes, por radiología, por endoscopias, etc. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es que la residencia te incluya una rotación por una unidad de cirugía mayor ambulatoria o por un hospital más pequeño, porque es donde verás la patología que más veremos al acabar, hernias, vesículas, cirugía local, y es una patología que tienes que dominar, que tienes que haber hecho muchas, vistos muchas, y por lo tanto es muy importante que la residencia incluya esta rotación. Y la otra cosa que yo creo que es importantísima es que que se contemple la posibilidad de hacer una rotación externa, que tú no tengas que justificar por qué te vas a según qué sitio, si aquí somos los mejores, por qué te vas a ir a perder el tiempo a otro sitio, no, porque no solo te aporta a nivel profesional de ir a ver una manera distinta de hacer las mismas cosas, maneras distintas de operar la misma patología, sino que haces contactos, esto te sirve para el currículum y además a nivel personal yo creo que también puede ser muy interesante. Tengo residentes que se han ido a ver politrauma a Colombia, a Sudáfrica, gente que se ha ido a ver esofagogástrica a Japón, a Estados Unidos. Todo esto yo creo que te aporta mucho y puede ser muy interesante. Fundamentos para elegir hospital. Bueno, la primera gran pregunta es ¿hospital grande o hospital pequeño? Todo tiene lo bueno y lo malo. En un hospital grande verás patología más compleja, patología más diversa. Tú como residente aprenderás a manejar cosas mucho más complicadas que de cara cuando seas adjunto pues te va a ayudar. Pero evidentemente, y esto es lo bueno del hospital pequeño, en un hospital pequeño operarás más, tendrás más facilidad para ir a cursos, para ir a congresos, etc. Y además en los hospitales pequeños, en general puede ser que haya un mejor horario y algunos libran las guardias.
lo que también hay quien esto lo puede priorizar. Yo, sinceramente, soy totalmente partidaria de ir a un hospital grande, como más grande mejor, pero esto depende un poco de cada uno, de cómo tú te quieras montar la residencia. También es un poco tu personalidad, tu manera de ser. En un hospital grande te soltarán más, en un hospital pequeño tal vez tengas más un tutor que te guíe. Es un poco cada uno como se vea. Pero lo que sí creo que es fundamental es que sea un hospital donde la laparoscopia no es el futuro, sino más bien el pasado. Que sean los adjuntos los que enseñan a los residentes la laparoscopia, no los adjuntos quienes tienen aún que aprender laparoscopia. ¿Vale? Esto sí que es absolutamente fundamental. Creo que también es muy importante que el servicio esté estructurado por secciones, que quien te enseña a ti a operar el tiroides no opere un día tiroides y al día siguiente un recto. Porque sí, hay cirujanos que son espectaculares y lo operan todo fenomenal, pero hay muy pocos. Y realmente llegar a dominarlo todo puede ser muy difícil. Así que si cada uno se dedica a su patología, estará más al día, lo operará mejor y te enseñará mejor. También es muy importante cuando vayáis a preguntar ver que las rotaciones son claras, que están bien organizadas, la figura del tutor, la docencia, todo esto te dará información de qué importancia le dan a la formación del residente, que también es algo que creo que debe guiaros. Las guardias, ¿cuántas guardias se hacen? ¿4, 6, 8, más? Todo esto es importante. Son guardias en las que tú eres un consultor, en las que te dicen, bueno, ya tenemos aquí una apendicitis diagnosticada por ecografía y puedes irte a operarla, o son guardias más bien de puertas. En mi caso, por ejemplo, en Valdebrón hacemos una guardia más o menos de puertas quirúrgicas. Vemos todo dolor abdominal que entra por el hospital. Evidentemente, la carga asistencial que esto implica es muchísima, pero yo creo que mis R5s, cuando acaben, habrán tocado tantos abdómenes, habrán valorado tantas barrigas, que podrán decir casi lo que decía uno de mis profesores de la facultad, que era mis manos palpan más que el TAC. Pero bueno, también es un poco lo que tú valores. ¿Cuántos residentes hay por guardia? ¿Estás tú solo ante el peligro, pero operas todo lo que venga? ¿O estás acompañado, con lo cual los marrones se reparten, pero la cirugía también? Todo tiene lo bueno y lo malo. Y se libran, porque hay gente que esto para ellos es fundamental. Yo ya tenía asumido que no las iba a librar, así que bueno, ya no me lo planteé. ¿El residente opera? Porque puede ser que en el hospital, con el quirófano más puntero de España, que tiene más tecnología, etcétera, etcétera, todo lo que hagas durante la residencia sea de valva. Pues no le sacas partido a tener el mejor quirófano de España. Y otras cosas que tal vez no sean fundamentales, pero que os pueden ayudar a decantar un poco la balanza. Se hace trasplante, ¿quién maneja el politrauma? ¿Quién opera la mama? Lo que sí que creo que es condición básica es que el cirugía sea quien opere el tiroides, que se incluya la posibilidad de investigación, que la gente publique, que os dejen ir a cursos, que os dejen ir a congresos, lo que os he comentado, las rotaciones externas y evidentemente que existe un buen ambiente de trabajo. La palabra residencia, residente, no se dice porque sí, vais a vivir allí, así que mejor que sea un sitio donde se está bien. Bueno, yo el ranking nacional, sinceramente, me veo incapaz de decir cuál es el primer hospital al que deberíais ir, el segundo, el tercero, etcétera. Yo he puesto en primer lugar Valdebrón. Yo tuve la suerte de poder elegir lo que yo quería y estoy muy contenta, pero creo que hay muchísimos hospitales buenos. Tenéis que ir y preguntar allí. Estos son hospitales que, o porque yo conozco residentes que están allí y están contentos, porque tengo algunos residentes mayores míos han ido a cursos o adjuntos que se han formado allí y me han hablado muy bien de ellos. Pero la verdad, yo creo que lo más importante es que vayáis vosotros y os forméis vuestra propia opinión. Porque por suerte para nosotros, cirugía general no es derma, no es cardio, es una especialidad que es asequible, con números que no son espectaculares, así que si os gusta, adelante y pensároslo. Pero lo más importante, ya os lo han dicho varias veces, preguntar a todo el mundo, desde el R1 al R5. Puedes enganchar a alguien que está saliente de guardia o a alguien que acaba de hacer su primera anastomosis. La visión de la película que os darán es absolutamente distinta. Y si hace falta, volved otro día. Y llamad por teléfono, pedid ir a guardias, pedid volver, hablad de la misma especialidad pero en otro hospital. Pero preguntad, porque evidentemente no es un drama repetir el MIR, pero si os lo podéis ahorrar mejor. Y es un sitio en el que vais a estar muchísimas horas durante 5 años y si acertáis, pues mejor. Porque realmente yo creo que es una especialidad preciosa, a mí me encanta y si os gusta yo os diría que adelante y muchísima suerte.